En el vídeo anterior empezábamos ya a hablar sobre los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. Veíamos su relación con los objetivos y con las competencias y, entre otras cosas, veíamos las características fundamentales de cualquier proceso de evaluación. A su vez, veíamos también cómo íbamos a empezar a elaborar el documento a través de los primeros indicadores. Concretamente, poníamos los criterios de evaluación y también distintos procedimientos de evaluación, que precisamente es una de las cosas que nos dice que hagamos la orden ECD 65-2015 en su artículo 7.6, tal y como puedes ver justo aquí. En este vídeo vamos a acabar el apartado de la evaluación y para ello continuaremos con nuestros indicadores, en este caso con los de Andalucía. El primero de ellos será el que más tiempo nos va a ocupar, los criterios e instrumentos de calificación. Pero antes de eso, primero hay que saber qué son los instrumentos de calificación y sobre todo de qué forma vamos a calificar, es decir, qué criterios vamos a utilizar. Vamos a empezar por lo más sencillo, ¿qué son los instrumentos de calificación? Si recuerdas, anteriormente vimos los procedimientos de evaluación, que eran básicamente las pruebas evaluativas, el portfolio, las actividades o las exposiciones que hace el alumnado. Pero con ellas simplemente veíamos si el alumnado había asimilado los contenidos, no podíamos puntuar, es decir, no podíamos calificar. Y para ello, como ya sabrás, hace falta una serie de instrumentos de calificación. Así que, por ejemplo, para las pruebas evaluativas necesitaremos una plantilla de corrección para puntuarlas. Si hacemos una exposición, necesitaremos una rúbrica con sus indicadores y sus niveles de desempeño. Estos son algunos de los instrumentos de calificación. Espero que con esto te haya quedado más claro. Y ahora la pregunta del millón. ¿Qué criterio vamos a utilizar para calificar al alumnado? Y aquí siempre hay un eterno debate entre los profesores. De hecho, recientemente he visto hasta encuestas en Instagram preguntando a los profesores de qué forma lo suelen hacer. ¿Verdad, Manu? Pues mira, podemos hacer muchas cosas. Podemos ponderar los criterios de evaluación. Podemos darle un peso a los estándares. O simplemente podemos darle un porcentaje a las pruebas evaluativas, a las actividades, como se ha hecho toda la vida. En este sentido, la normativa no nos dice cómo hay que hacerlos y nos da libertad. Lo que sí nos dice es que los referentes para comprobar el grado de adquisición de las competencias y el nivel de logro de los objetivos van a ser los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. Si hacemos caso a la normativa, parece claro que habría que poner a los criterios o a los estándares. Sin embargo, recuerda que la normativa también dice que la evaluación debe ser formativa, es decir, que el alumnado tiene que conocer muy bien los criterios de calificación. Si lo hacemos con rúbricas, tiene que conocer incluso los niveles de desempeño antes de ser calificado. Entonces, de esta forma, parece lógico que habría que hacer otra cosa, es decir, habría que ponderar las pruebas de evaluación o las actividades. En este caso, desde mi punto de vista, creo que la normativa deja mucha ambigüedad aquí. Resumiendo, ¿cómo vamos a calificar al alumnado? Pues mira, puedes hacerlo como tú quieras, puedes hacerlo de una forma o de otra, pero siempre, hagas lo que hagas, justifícaselo muy bien al tribunal. El tribunal sabe lo que hay y al fin y al cabo sabe que se puede hacer de una forma o de otra. Así que si yo fuera tribunal, que podría serlo perfectamente, lo que voy a mirar fundamentalmente es de qué forma me lo justificas. En su día, yo lo que hice fue calificar los instrumentos, es decir, ponderé los exámenes, ponderé las pruebas, ponderé las actividades y todos los procedimientos evaluativos que yo llevé a cabo. Lo que hice fue justificarlo muy bien, así que como te digo, esta va a ser la parte más importante. Una vez que eliges la forma en que va a calificar a tu alumnado, ya podrás ponerle una nota numérica al final de cada evaluación. Sin embargo, recuerda que en la última, en la ordinaria, también tienes que calificar las competencias clave y que tienes que decir si el alumnado las adquiere de forma básica, intermedia o avanzada y que además tendrás que hacerlo a lo largo de todo el curso. Para hacerlo, te va a venir muy bien el uso de rúbricas, de checklists y sobre todo que trabajes por proyectos. Una vez dicho esto, ahora sí, continuamos con la elaboración del resto de indicadores de nuestra programación. El primero de los indicadores de los que vamos a hablar, como ya te imaginarás, va a ser el de los criterios e instrumentos de calificación. Aquí, como siempre, se trata de hacer un documento que sea útil para el tribunal y, por tanto, habrá que hacer, o por lo menos intentarlo, una buena introducción del apartado. Aquí se me ocurren varias ideas. Puedes hacer, como otras veces, poner el concepto de criterio de calificación, o puedes relacionar este apartado con el anterior, que como hemos visto tienen mucha relación. También puedes poner cómo vamos a medir los objetivos o las competencias, basándote, como siempre, en la normativa. Para esto sería muy bueno que utilizaras la orden ECD 65-2015, que por ejemplo, en su artículo 7.4 nos dice que los niveles de desempeño de las competencias clave se pueden medir a través de indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos son simplemente algunas ideas, tú puedes hacerlo como tú quieras. Una vez introducido este apartado, que no va a ser muy largo, toca la parte más interesante. Hay que decirle al tribunal cuáles son tus criterios e instrumentos de calificación. Aquí lo interesante sería que relacionaras estos instrumentos y criterios con los procedimientos de evaluación vistos anteriormente, pero sobre todo que lo hicieras de forma muy visual, mediante tablas, esquemas, gráficas, como se te ocurra. El tribunal tiene que ver de un vistazo de qué forma vas a calificar a tu alumnado. Hazlo visual.
Sin embargo, aquí lo más importante, como te dije anteriormente, va a ser que justifiques la forma en que vas a actuar. El tribunal ya sabe de la discrepancia que hay aquí entre el profesorado, tal y como te comenté anteriormente, así que no dudes en hacer todas las aclaraciones que creas oportunas y este punto te quedará genial. El siguiente de los indicadores de los que vamos a hablar para el ejemplo de Andalucía sería el de recuperación de pendientes, que no es que sea un punto muy importante, pero al aparecer aquí pues hay que hablar de él, porque si no perderíamos puntos en la programación. Aquí lo que hay que decir fundamentalmente es de qué forma vamos a evaluar y calificar al alumnado que no ha alcanzado los niveles de desempeño adecuados. Hay que decir si lo hacemos de forma trimestral o al final del curso. Y también, por supuesto, habrá que hablar del plan de pendientes que tenemos para que el alumnado recupere la asignatura de años anteriores, si es que lo hay. Y con esto creo que sería todo. El siguiente punto del que vamos a hablar, que ya nos quedan muy pocos, va a ser de la evaluación inicial. Tenemos que decir en qué momento del tiempo lo vamos a hacer, si al principio del curso, de cada trimestre o de cada unidad didáctica integrada. También habrá que justificar por qué lo hacemos ahí y sobre todo decir qué queremos conseguir con ella. Ten en cuenta que no solamente pretendemos saber el nivel que tiene el alumnado sobre ciertos contenidos, sino que también queremos saber el nivel de desarrollo de sus competencias. Y ya por último, para acabar este apartado, habrá que autoevaluar la programación didáctica. Si te fijas, la normativa ya no avisaba. El Real Decreto 1105-2014, en su artículo 20, nos dice que los profesores no solamente tenemos que evaluar los aprendizajes del alumnado, sino también los procesos de enseñanza y nuestra propia práctica educativa. Entonces, ¿qué hacemos aquí en este apartado? Lo que hay que contarle al tribunal es de qué forma el alumnado nos va a evaluar a nosotros y también de qué forma nosotros mismos nos vamos a autoevaluar. Este apartado lo puedes hacer más largo o más corto, dependerá del número de páginas que le quieras dedicar. Aquí tienes que poner una serie de indicadores de logro que vas a utilizar para que tu alumnado te evalúe y también para autoevaluarte a ti mismo. También puedes poner si quieres los niveles de desempeño que se pueden alcanzar con estos indicadores de logro. O puedes poner una encuesta o una rúbrica, lo que se te ocurra, ¿vale? También tendrás que decir en qué momento del tiempo lo vas a hacer y sobre todo de qué forma la vas a llevar a cabo, si de forma escrita, telemática o lo que sea. Y con esto acabaremos este apartado. La evaluación, como ves, es uno de los apartados más complejos. Además, es uno de los que más trabajo les suele costar a los opositores hacer la programación. Ten en cuenta que muchas veces ni los profesores nos ponemos de acuerdo en cómo hay que calificar al alumnado y que además esto el tribunal ya lo sabe, así que no te preocupes. En el siguiente vídeo hablaremos de la diversidad y de cómo hay que tratar al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Un vídeo que no te debes perder y que será ya uno de los últimos. No te lo pierdas. Hasta luego.